Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola mis controversianos, bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Os habla el Manol, el profeta desconocido, y hoy vamos a continuar hablando acerca de ese primer libro Santos, un libro patrocinado o producido o publicado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, la Iglesia Mormona. Bien, pues doy la bienvenida a todos mis controversianos, amigos, enemigos y demás personas que veis este canal. Una vez más, extiendo el guante y el desafío a todos aquellos que quieran sacarme de mi error. No tienen más que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero sin usar la religión, y sí, sin usar la oración y el testimonio. Si no me demuestran, yo vuelvo otra vez a la iglesia y soy el miembro más activo que podáis conocer. Y me acojo a toda disciplina que la iglesia quiera, es decir, aplicarme a mi persona. Hasta entonces, pues aquí estoy, haciendo saber que la iglesia mormona es falsa y que sus profetas también, por tanto. Bien, sin más preámbulos, vamos a ver hoy los capítulos 23 y 24 de este diario, primer libro de Santos, que ya sabéis, y si no lo sabéis ya os digo yo, se compone de 3 libros. Bien, capítulo 23. Toda trampa. Este capítulo entero cubre la sociedad la Sociedad de Socorro de Kirtland. Bueno, la Sociedad de Seguridad de Kirtland, el antitabaco que José creó y supervisó y que rápidamente quebró, causando que muchos de sus primeros miembros perdieron los ahorros de toda su vida en el proceso. Es decir, el banco no, creo que sí, que es decir, en uno de mis vídeos hablo acerca del banco de Kirtland, un gran fiasco y trampa y engaño, porque José Smith engañó a la gente creyendo que tenía baúles llenos de oro, cuando en realidad estaban llenos de piedras. Bueno, ahora José Smith decidió abrir un banco. Como lo describe Santos, los líderes de la Iglesia anunciaron sus planes de iniciar la Sociedad de Seguridad de Kirtland, un banco comunitario diseñado para impulsar la economía en crisis de Kirtland y recaudar dinero para la Iglesia. Al igual que otros bancos pequeños de los Estados Unidos, proporcionaría préstamos a los prestatarios para que pudieran comprar propiedades y bienes, lo que ayudaría a que la economía local creciera. A medida que los prestatarios pagaran estos préstamos con intereses, el banco tendría ganancias, como todos los bancos. Los préstamos se emitirían en forma de billetes respaldados por la reserva limitada de monedas de oro y plata de la sociedad de seguridad. Para aumentar esta reserva de dinero en efectivo, el banco vendería acciones a los inversores que se comprometerían a realizar pagos de sus acciones a lo largo del tiempo. La Iglesia intentó obtener una autorización del gobierno estatal para su banco, pero este no aprobó su solicitud. Esto obligó a José Smith a dejar de llamar banco a la Sociedad de Seguridad de Kirtland y a operarla como un antibanco, donde todavía podía aceptar depósitos y otorgar préstamos conforme a las leyes de la época. Es decir, un no banco. ¿Eh? Sí, podríamos decir una caja de ahorros, quizás, tal vez, pero no. El libro Santos admite tácitamente al comienzo del capítulo que José sintió que Dios aprobaba sus esfuerzos y prometió que todo estaría bien si los santos, perdón, obedecían los mandamientos del Señor. Esto es importante porque los apologistas proclaman constantemente que no hubo revelación a José de que el banco tendría éxito, pero Warren Paris, que había sido un oficial del banco antibanco porque se volvió contra José después de su fracaso, dijo lo siguiente sobre la afirmación de José de recibir revelación sobre el banco. Le escuché a José Smith con sentimientos de una clase fuera de lo común cuando declaró que la voz audible de Dios le instruyó que estableciera una institución bancaria antibancaria que como la vara de Aarón se tragaría a todos los demás bancos, exceptuando el banco de Monroe, y crecería, florecería y se extendería desde los ríos hasta los confines de la tierra
y sobreviviría cuando todos los demás quedarían en Goena. Paz bien República, 22 de febrero de 1838, citado en Conflict and Kirtland, página 297. Aunque los apologistas afirman que no hubo revelación, también tenemos la entrada del diario de Bodrum, a la que se hace referencia aquí, pero no se cita. También oír al presidente Joseph Smith, hijo, declarar en presencia de F. Williams, D. Wilmer, S. Smith, W. Pages y otros en la oficina del depósito que había recibido esa mañana la palabra del Señor sobre el tema de la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Estaba solo en una habitación y no solo había escuchado la voz del Espíritu sobre el tema, sino incluso una voz audible. No nos dijo en ese momento lo que el Señor dijo sobre el tema, pero comentó que si prestábamos atención a los mandamientos que el Señor había dado esa mañana, todo estaría bien. Diario de Widow Bodrum, 6 de enero de 1837. Esto es importante porque muchos apologistas de la Iglesia afirman que José Smith emprendió este proyecto como hombre y no como profeta. Pero como vemos aquí, José Smith les dice a los que lo rodean que Dios le dio instrucciones de abrir este antibanco. Y los santos aquí nuevamente comienzan a culpar a los miembros de la Iglesia por no prestar atención a los mandamientos del Señor. Después de que se inaugurara la Sociedad de Seguridad de Kirtland, Santos dedica mucho tiempo a la incipiente historia del amor entre Faber Carter y William Butler, quien se convierte en uno de los primeros inversores del antibanco. Santos entrelaza cuidadosamente la historia de la fiel lealtad de Wilford a José con los problemas que surgen al principio con la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Esta es una técnica que Santos utiliza bien cuando José se encuentra en problemas porque sigue reduciendo los golpes contra José al rodearlos de una escritura negativa que promueve la fe. El capítulo continúa dando todas las razones por las que la organización antibancaria fracasó. Se habla de que Gladstone Newell acaparó billetes de banco para agotar las reservas de la organización antibancaria, de los periódicos de la zona que publicaban artículos que ponían en duda su legitimidad, de la especulación excesiva con tierras y bienes que provocó una crisis crediticia y de los miembros que se olvidaron de realizar los pagos correspondientes a sus acciones. José y Sinen comenzaron entonces a buscar formas de mantener a flote el banco, asociándose con otros bancos, pero no tuvieron éxito. Esto llevó a que muchos miembros perdieran la fe de José, porque vieron a un profeta que afirmaba que Dios le había pedido que abriera este banco o antibanco y fracasar en su propósito, y lo vieron con sus propios ojos. Luego, Santos habla de cómo José se asocia con otro banco, regresa a Kirtland para analizar por qué abrieron el banco. Como mencionamos antes, esto se intercala entre malas noticias para tejer una narrativa que promueve la fe en torno a un tema que siempre ha sido problemático para la credibilidad de José Smith como profeta. Poco después la nación se vio afectada por una crisis financiera y la Sociedad de Seguridad de Kirtland prácticamente se hundió. Santos vuelve a describir a los miembros de la Iglesia como los irrazonables, diciendo que José no podía hacer mucho para resolver el dilema, pero a algunos les resultó más fácil culparlo a él que al pánico económico nacional. Me doy cuenta de que el tono que usamos en este capítulo suena duro, pero hemos señalado una y otra vez donde se culpa a los miembros de la Iglesia por el hecho de que las revelaciones de José no se cumplieran. Se nos dijo que los problemas en Missouri se debían en parte a que los santos no eran suficientemente fieles, y aquí se nos dice que el banco quebró no porque José recibió una revelación incorrecta, sino porque a los miembros de la Iglesia les resultó más fácil culpar a la persona en la que depositaron su confianza que al mundo exterior al que José prometió protegerlos y guiarlos. Tras el colapso del antitabaco, José y Sidney huyen de Kirtland para evitar ser encarcelados por haber perdido el dinero de todos. Se habla de las cartas de Emma a José para volver a tejer una narrativa que promueva la fe, en la que José es una víctima y luego Peplas se volvió contra José justo un capítulo después de que apareciera de la forma más prometedora de la fe. Pratt estaba molesto porque José le pidió
que vendiera su casa para cubrir sus deudas, a pesar de que José originalmente le había dicho a Parley que no se vería perjudicado por el trato. Esto conduce a una carta enojada de Parley Peprat a José, que es contemporánea a diferencia de su autobiografía que se basó en gran medida en el capítulo anterior, exigiendo que José se arrepintiera de sus acciones o, de lo contrario, se enfrentara a acciones legales. El capítulo termina con una narración que promueve la fe de parte de Whitbourne, en la que escucha a José defenderse de la congregación que había perdido tanto con su sistema bancario en quiebra. Santos señala que José había perdido miles de dólares en el colapso de la sociedad de seguridad, mucho más que cualquier otra persona. Y a diferencia de muchos otros, no había abandonado la institución cuando comenzó a quebrar. Una cosa que los críticos señalan aquí es que, si bien los escribas muestran que José Smith constantemente ponía su propio dinero en el libro de contabilidad, nadie sabe de dónde provenía. No tenía dinero para ayudar a imprimir el libro de Mormón, lo que llevó a la revelación que amenazaba a Harris si no hipotecaba su propiedad para pagar la impresión. Y desde entonces la iglesia ha estado constantemente endeudada, es decir, en esa época. También hay una entrada en el libro de contabilidad que dice stock para amigos, lo que nos hace preguntarnos si gran parte del dinero que se ponía era para que los miembros de la iglesia donaran a la causa, como hicieron con las momias egipcias o los suministros para el templo de Kirtland. Doctrina 5043 incluso les dice a los miembros que apoyen a José económicamente si quieren ser recibidos en el cielo. Es decir, Doctrina 5043:12 dice: y si deseáis las glorias del reino, nombrad a mi siervo José Smith, hijo, y sostenerlo ante mí con la oración de fe. En el versículo 13, y además os digo que si deseáis los misterios del reino, proveerle alimento y vestido, todo lo que necesite para llevar a cabo la obra que le he mandado o he cometido. Nuevamente no estamos tratando de insistir en algo que ya está en el olvido, pero Santo está argumentando que José Smith perdió personalmente miles de dólares de su propio dinero, mientras que en todos los capítulos anteriores se habla de lo completamente arruinados que estaban todos. Parece que el State of Truth, sí, el estandarte de la verdad, no está poniendo a las contribuciones que hizo José en el contexto más honesto. Al finalizar este capítulo, quisiera hacer una última observación sobre la culpabilidad de los miembros de la Iglesia por responsabilizar a José por el fracaso de su sistema antibancario. José Smith pidió a todos estos primeros miembros que abandonaran sus hogares para seguirlo a Kirtland, escucharan todas sus revelaciones y luego les ordenó que compraran todas las propiedades que pudieran en el nombre de Dios. José, por lo menos, dio a entender que Dios le había ordenado que iniciara este sistema antibancario y que había instruido a los miembros a que contribuyeran con sus ahorros a esta iniciativa. Por supuesto, van a culpar a José por este problema en afirmar ser un profeta y, sin embargo, no pudo venir este problema o este ocaso. Volviendo a las 116 páginas perdidas, se nos dice que Dios sabía de que esas primeras 116 páginas se perderían, por lo que hizo que las planchas menores de Nefi se hicieran precisamente para esa ocasión. En la época de Nefi ya se sabía, oh, por favor. Si Dios pudo ver con tanta anticipación como para saber que tal evento sucedería, entonces los críticos argumentarían que si José era un profeta real, se le advertiría que no comenzara un banco que estaba destinado al fracaso, a quebrar. Los críticos harían el mismo argumento acerca de las revelaciones de José en Missouri, de que también allí edificaría Sion, y nunca se edificó. Con demasiada frecuencia se culpan los miembros de la iglesia cuando hay problemas en ella, y hoy podemos ver eso con nuestros líderes actuales. El libro santo continúa haciendo esto a lo largo del libro, y es importante mirar estos eventos con una perspectiva que vaya más allá de lo que la iglesia nos ha enseñado a lo largo de nuestras vidas, y con la historia que ellos omiten cuidadosamente de las lecciones. Este es uno de esos eventos, y una vez que se obtiene el panorama completo de José Smith, tiene mucho más sentido que cuando se escuchaba sobre él en la iglesia. Capítulo 24.
la verdad prevalecerá. Este capítulo comienza en Missouri, donde la iglesia apenas se entera de los problemas de José Smith después de su grupo antibanco, de que la sociedad de seguridad de Kirtland se derrumbara. Había comenzado a establecerse a lo largo de un arroyo llamado Sack Creek y tenía la esperanza de reunirse con los demás miembros de los 12, pero habían oído hablar de la disidencia que siguió al fracaso del grupo antibanco. En el regreso a Ohio, José le dice a Heber Kimball que ha sido llamado a predicar el Evangelio en Inglaterra, lo que genera mucho entusiasmo porque la iglesia vaya más allá de Norteamérica. A Heber le resulta difícil dejar a su familia, pero decide irse. Recibe tanto aliento como desánimo de los miembros de la iglesia y se prepara para partir. El libro santo luego dedica mucho tiempo a hablar de John Nathan Crosby, uno de los primeros miembros que sigue siendo leal a José. Utilizan la historia de Jonathan para establecer un contraste con aquellos disidentes que le causaron tantos problemas a José, lo que nuevamente ignora los problemas de lo que José hizo en Kila después de decirles a estos mismos que vendieran todo y se mudaran a Ohio. Más importante aún, Santos incluye esta línea en la historia de Jonathan y su esposa Caroline. Ella y Jonathan no habían perdido dinero a causa de la sociedad de seguridad, pero tampoco habían sido inmunes a la crisis. Es irresponsable que Santo intente comparar su historia con la de aquellos que perdieron todo después de que José afirmara o insinuara explícitamente que Dios estaba detrás de su idea de formar un antibanco. Por supuesto, a aquellos a quienes no se les ordenó depositar los ahorros de toda su vida en un antibanco, en el antibanco, no tenían esos sentimientos de traición y Santos es muy consciente de ello, por lo que está utilizando su historia. El capítulo habla luego de lo escasa que era la comida debido a la crisis financiera y de cómo Emma tenía mucho que darle a Jonathan por su lealtad a José. No sé cómo te va con las provisiones, dijo, pero te has detenido y has trabajado mientras los demás se han ido. En sus manos sostenía un gran jamón. Pensé en hacerle un regalo. Nuevamente los críticos aquí están en desacuerdo con que Santos invente una larga historia para promover la fe sobre un jamón después de que José Smith perdió decenas de miles de dólares para sus compañeros de la iglesia. Y esta historia se contrasta inmediatamente con las historias de los disidentes en China que interrumpieron las reuniones de la iglesia y acusaron a José de toda clase de pecados. Este podría ser un buen momento para señalar que José ya había tenido su relación extramatrimonial con Fanny Alger y que muchos miembros de la iglesia habían oído rumores al respecto, incluido Oliverio Caldere, quien lo calificó de una relación sucia. Hay una razón por la que Santos no ha hablado de Fanny todavía, porque entonces tendría que detallar las consecuencias de que Emma se enterara de ello y de que Fanny fuera expulsada de la casa de los Smith. Quiero recordaros que Emma Smith pilló a José y a Fanny Alger en el granero, en el pajar. Bien, los miembros de la iglesia también estaban enojados con José por haberlos llevado a Missouri y luego haberlos abandonado cuando se dio cuenta de que no recibirían ayuda. También se enojaron con José por haber huido de Kirtland para evitar problemas legales cuando su campaña contra el banco comenzó a desmoronarse. Una vez más, Santos pasa por alto los problemas preocupantes y simplemente pinta a los primeros miembros con una brocha gorda como si fueran disidentes. Este es el autoproclamado estandarte de la verdad, que una vez más miente por omisión, lo cual abordamos anteriormente como una violación de su propia definición de honestidad. Y lo he dicho varias veces. El capítulo Santos termina con los misioneros que llegan a Inglaterra y comienzan a predicar allí. De regreso en Ohio, Padre Pepra se disculpa con José por su dura carta, y José lo perdona y recibe una revelación que instruye a los santos a dejar de preocuparse por los problemas en Kirtland. Mirad que no os preocupéis por los asuntos de mi iglesia en este lugar, continuó, sino purificar vuestros corazones delante de mí y luego id por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Dice una vez más, cuando hay problemas, recibe una revelación justo para solucionarlo.
y para favorecer a José Smith, pero no a los miembros. Bueno, esto es un capítulo de verificación de hechos relativamente breve para Santos, principalmente porque el capítulo se centra en historias que busca pintar a los disidentes de la peor manera y a José como la víctima. Hemos destacado algunos de los problemas que José había creado durante este periodo de tiempo y es importante ver a los disidentes como personas que perdieron todo después de que José se fue a Ohio bajo la creencia de que hablaba en nombre de Dios. Es por eso que la quiebra del banco, las revelaciones sobre Missouri que no se hicieron realidad en las acusaciones de que José no fue fiel a Emma, lo lastimaron tanto. En este capítulo, Santos se esfuerza por crear una narrativa de nosotros contra ellos, que es algo que utilizan hasta el día de hoy. Es algo que y también he señalado en varias ocasiones y que y que destaco mucho en muchos de los temas más preocupantes y que es destacable en muchos de los temas más destacables eh, de la historia y la doctrina de la Iglesia. Los críticos señalan que la Iglesia utiliza esta mentalidad de nosotros contra ellos para pedir a sus miembros que ignoren y no escuchen a quien tiene un punto de vista opuesto. Escuchamos algo de eso, si se pudo escuchar algo de eso en una conferencia general en la que Danny Oba, quien anima a los miembros a mantenerse alejados de material en línea de fuentes anónimas. También he hablado de eso en algunos de mis capítulos, de mis vídeos. Y Oas en esa conferencia continúa diciendo, también debemos ser cautelosos acerca de la motivación de quien promociona información, lo que para nosotros resume el problema que hemos visto con Santos hasta ahora. El libro fue publicado como el estandarte de la verdad y los líderes de la Iglesia y los historiadores proclamaron que esta era la descripción más honesta y completa de la historia de la Iglesia. Para mí no. Ahora estamos aproximadamente a la mitad y este libro sufre de los mismos problemas que cualquier otra publicación de la Iglesia. Es parcial y se niega a utilizar fuentes que no promueven la fe en la historia de la Iglesia y de José Smith. Y a eso hago esta sencilla pregunta. ¿A qué le tiene tanto miedo la Iglesia? Si verdaderamente tiene el espíritu de guiar a los miembros a través de cuestiones difíciles, ¿por qué tiene tanto miedo de decirles toda la verdad? ¿Por qué no pueden hablarles sobre Fanny y alguien en la línea de tiempo adecuada, enseñarles cómo José cambió las relaciones o sobre la verdadera manera en que se tradujo y produjo el libro de Mormón? Ahí dejo esa pregunta, esa cuestión. Santos sigue hablando de los indios como si fueran amanitas, cuando el ADN ha demostrado que eso es completamente falso y ahora la Iglesia lo admite. Es decir, que los indios los nativos americanos no provienen de Israel. Cada día sabemos más que los homosexuales nacen con esa predisposición, pero Danny Oath, es decir, en una ocasión volvió a atacar lo que ellos creen que es una atracción normal, diciendo que lo mejor que pueden hacer es un reino menor. Es difícil no enfadarse cuando se leen estas cosas, sabiendo que este tipo de conversaciones están provocando que los jóvenes miembros del LGBT de la Iglesia se suiciden, lo que hace que Utah tenga una de las tasas de suicidio más altas del país. Necesitamos honestidad. Eso es lo que sugiero. Necesitamos honestidad por parte de la Iglesia. Nunca me enseñaron que el libro de Mormón se tradujo con una piedra en el sombrero, que José Smith practicó la poligamia antes de tener el poder para sellar o la revelación para hacerlo, y muchas otras cuestiones. La Iglesia tiene los mismos materiales que nosotros, ya que nos abastecemos de ellos. Así que pregunto de nuevo, ¿de qué tienen tanto miedo? Y hasta aquí el programa de hoy, mis estimados amigos y enemigos, visitantes controversianos. Os doy las gracias por ver este episodio, por ver mi canal. Soy Emmanuel, el profeta desconocido, y os deseo lo mejor. Portaros bien, sed buenos. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.